Buenas noches. Voy a presentar mi asignación a cargo del docente, que es la elaboración de una presentación de PowerPoint en la cual voy a estar explicando el proceso de mi trabajo de investigación que realicé en la unidad 1. El tema de mi trabajo se llama apendicitis, hábitos alimentarios y consumo de fibra en el paciente pediátrico posoperado de apéndice del Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 del IMSS aquí en Cuernavaca, Morelos. Este diagnóstico de apendicitis aguda ha sido la causa más frecuente de abdomen agudo en adultos y en niños a nivel mundial. Esta urgencia abdominal se trata de que es más frecuente en la etapa de la infancia. Anteriormente, varios estudios han ofrecido evidencias relevantes acerca de que es causa de una dieta baja en fibra, lo que tiene aporte en esta patogénesis de apendicitis. Para esto es importante considerar los estilos de alimentación de los niños y de los adolescentes que últimamente en estos tiempos han ido cambiando, pues existe un consumo alto de alimentos con alto aporte calórico y muy bajo consumo de fibra. También bueno, hay deficiencias de macronutrientes en esta etapa infantil. Los objetivos de nuestro trabajo son identificar la relación entre los hábitos alimentarios, el consumo de fibra y la presencia de apendicitis en pacientes pediátricos que se encuentran en el área de pediatría del Hospital Regional número 1 aquí en Cuernavaca, Morelos. Los objetivos específicos es identificar a partir de una encuesta dietética el consumo de fibra en la población de estudio, descubrir los hábitos alimentarios de los pacientes del grupo de estudio y relacionar el consumo de fibra, los hábitos alimentarios y la presencia de apendicitis. En nuestra hipótesis vamos a plasmar los pacientes pediátricos posoperados de apéndice presentarán hábitos alimentarios y un consumo de fibra inadecuado. Bueno, dentro de la metodología, nuestro trabajo va a ser un estudio transversal, descriptivo y observacional en el hospital anteriormente ya mencionado. Y después de esto, ya con la autorización, ¿verdad?, que nos dio el comité local de investigación, se analizarán a pacientes hospitalizados en el área de pediatría posoperados de apéndice con la edad de 2 a 18 años. El instrumento de evaluación que vamos a estar ocupando es una encuesta de datos, la cual pues en la primera sección tiene una parte de datos personales. Posteriormente viene la frecuencia de alimentos en la que vamos a estar cuestionando a los padres de familia principalmente. Ellos serán los que nos dan las respuestas a las encuestas, ya que los niños son menores de edad. Entonces vamos a recurrir a ellos por ser personas adultas y responsables de los niños. En este cuestionario vamos a estar preguntando, como ya lo había dicho, la frecuencia de consumo de alimentos, que quiere decir que vamos a estar eh, preguntando qué tan frecuente es que consuman algunos u otros alimentos. Aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, los productos lácteos. Vamos a preguntar cuánto de leche es que el niño toma. Si nunca, a veces, este, cuántas veces a la semana o cuántas veces al día, si es muy frecuente su consumo. También tenemos aquí un ejemplo de los alimentos de frutas, que también se van a ir clasificando a veces, cuántas veces a la semana, si es muy frecuente o cuántas veces al día, con distintos frutas que vamos a estar mencionando también en el cuestionario, siendo las más frecuentes del consumo. Para esto, debido a la encuesta que ya habíamos realizado, nuestros resultados, pues bueno, se basó en una distribución, una población de 20 personas, la cual la mitad fueron hombres y la mitad fueron mujeres. Los pacientes presentaron estreñimiento, fueron más el aumento de pacientes con
posoperado, que sería sin apéndice, ya con la operación. Entonces presentaron estreñimiento, la mayoría de los pacientes posoperados. El consumo de calorías de los pacientes pues también aumentó en los niños que son posoperados, en el consumo de calorías, ¿verdad? Inadecuado, fue el mayor porcentaje inadecuado el consumo de estos alimentos. Esto ya con el reencuentro de las kilocalorías y el consumo de alimentos que está consumiendo al día. También vemos como el consumo de proteína fue pues también adecuado en ese momento que estábamos ya haciendo la encuesta, que bueno, algunos de ellos pues tenían pocos días de estancia hospitalaria, pero anteriormente pues ya nos habían comentado pues los papás que en casa pues también incluían, ¿verdad?, el aporte de proteína. Entonces aquí podemos comparar nuestra gráfica que el 90% pues tiene un consumo de proteína pues adecuado. El consumo de hidratos de carbono, pues ahí también tenemos un consumo pues inadecuado eh, en estos niños. Entonces podemos ver la comparación de la proteína que fue adecuada y en este lado los hidratos de carbono que fueron pues inadecuados. Esos pues por medio de nuestras encuestas pudimos ver que no son habituados en el consumo de los niños. El consumo de fibra fue un inadecuado alto, que quiere decir que los niños no tienen el consumo de fibra en casi ningún momento, en ningún tiempo de comida. El consumo de calorías sin apéndice y con apéndice. En esta tabla podemos ver cuál es el consumo, ¿verdad? Antes de ser posoperado y después de ser ya operado, que ya estaría sin apéndice. Por lo tanto, ya al finalizar nuestros resultados, podemos comparar lo que es el consumo de proteína con el diagnóstico de apéndice. Podemos ver que el consumo con apéndice es inadecuado, y el consumo sin apéndice, pues bueno, de proteínas es adecuado. Entonces ahí podemos ver que pues bueno, sin apéndice ya llevan un consumo más adecuado de proteína, y sin apéndice es inadecuado. Para esto, durante la discusión, pudimos comparar distintos estudios. Uno de ellos nos menciona que la prevalencia del estreñimiento en niños en México se ha reportado ampliamente variable entre 0.7 a 79%, con un promedio de 16%. Esto va a reconocer que la minoría de los pacientes acuden a consulta médica. Esto atribuido a una heterogeneidad en los criterios para definir la enfermedad, criterios de selección y edad de la población estudiada. Comparamos esto con otro estudio en el cual podemos analizar que el 60% de nuestra población encuestada no presentaron estreñimiento, mientras que el 40% sí lo presentaron, lo cual se encuentra dentro de las cifras establecidas y previamente y analizadas. Entonces aquí podemos comparar, ¿verdad?, que estamos cerca a lo que es el porcentaje de estreñimiento. Para la conclusión, vamos a concluir, ¿verdad? Y vamos a reflexionar en el gran impacto que tiene en la población infantil el bajo consumo de macronutrientes, y más que nada el factor que permite, ¿no?, que lleguen a este diagnóstico es el bajo consumo de fibra. Nosotros, por medio de los datos que obtuvimos,
podemos estar discutiendo porcentajes y de esta manera podemos estar comparándolos para ver pues qué es a veces lo que llega a perjudicar más en este tipo de diagnóstico y el por qué, ¿no? De que los niños tengan tan recurrente este diagnóstico. Para esto, pues, podemos entender y saber que, pues, los pequeños del hogar, pues, no son muy habituados al consumo de fibra porque, pues, por lo regular los niños no están muy adentrados a estar comiendo o a estar teniendo presente el consumo de frutas y verduras. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente en el trabajo, pues hemos visto cómo los tiempos han estado cambiando. Los niños de ahora pues tienen más acceso a alimentos ricos en grasas, en cereales simples, en alimentos ricos en grasa, a consecuencia de que, bueno, los padres también en estos tiempos ambos tienen que trabajar como para pues tener una vida más estable. Entonces esto también pues es un dato que también se apega, ¿no? A lo del tratamiento, a lo del diagnóstico, porque, pues bueno, es un factor que influye, ¿verdad? En que los niños sean diagnosticados con apendicitis. Y es más que nada eso, esto nos permite al niño orientarlo al consumo de fibra, ¿verdad? Para que, pues bueno, no pueda también tener algunos otros problemillas de salud. Entonces, bueno, más que nada esto, este estudio lo estamos realizando para, pues bueno, tener en cuenta, ¿verdad? Lo que es el bajo consumo de fibra. Y bueno, con esto termina mi presentación y con esto termina lo que es mi video. Muchas gracias.